Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos el día de hoy uno de los primeros conversatorios que se denomina, bueno, es nuestro espacio que es Creando Diálogos, Tejiendo Redes, y es un espacio en el cual vamos a ocupar para seguir trabajando y creando como pues estos temas que nos atraviesan a todas las personas. Le damos la bienvenida desde toda la equipa de la Red Oaxaqueña por el VIH a estos conversatorios. Queremos agradecerles mucho que se sumen y sobre todo que se permitan como escuchar las vivencias desde otras realidades que pues nos atraviesan. Vamos a empezar una serie de 5 conversatorios el día de hoy que se llama Habitar el Margen, Voces, Territorios y Disidencias. Esto en conmemoración al Día Internacional de Lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, para que podamos seguir trabajando y abonando a estos espacios. El día de hoy me toca solamente acompañar el conversatorio. Y quien será la encargada de moderar este conversatorio será la maestra Sofía, que nos ha acompañado en otros espacios. Pues sin más, ahorita nada más se suma la compañera Aurora Cobón, que ha tenido algunas dificultades técnicas, pero en breve se suma. Pues quiero darles la bienvenida y dejarles el espacio a Lizzy, a Sofía y a Aurora para que puedan como dialogar, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por estar presentes y vamos a estar aquí para cualquier duda. Les voy a estar leyendo en los comentarios y voy a estar respondiendo. Un abrazo y les dejo el espacio a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todas las personas que nos están sintonizando. Y bueno, para mí es un placer estar dirigiendo el conversatorio del día de hoy y darle la bienvenida también a las compañeras con quienes vamos a estar hoy como conversando y tejiendo el diálogo. Y ya que se me dejó esta tarea, quisiera yo dar lectura a parte de una introducción que las compañeras de la Robi me mandaron antes para las preguntas, que para mí es importante no dejar pasar porque es parte también de lo que ellas quieren plasmar. Habitar el margen significa existir fuera de lo que la sociedad considera normal, correcto o privilegiado. Una forma de ver la interseccionalidad desde las personas que estamos en la periferia. Las personas que hemos sido desplazadas o forzadas a abandonar nuestros espacios y territorios que van desde el lugar que habitamos hasta nuestras propias cuerpos, colocándonos en situaciones de mayor desigualdad, vulnerabilidad y en situaciones de precarización, pobreza o aislamiento, tanto geográfico como social. En estas desventajas, las disidencias hemos podido construir espacios y lugares de poder y resistencia en donde hemos creado nuestras formas de organizarnos, amarnos y sanar. Que lo podemos ver en los activismos comunitarios, defensa del territorio, la lengua, etcétera, demostrando que siempre hemos existido en la raíz de nuestras comunidades. Oaxaca es una resistencia periférica, donde nos toca defender quienes somos, sin importar nuestro color de piel, origen étnico, identidad de género, orientación sexual, que desafían las normas establecidas. Pues de entrada se me hace un texto bastante potente, también por eso no lo quise dejar pasar, porque al final la disidencia demuestra una desobediencia y quienes estamos del lado de la no heterosexualidad o el no binarismo de género, pues creo que representamos esta gran desobediencia a todo un sistema binario y patriarcal. Y desde ahí me gustaría comenzar con este primer planteamiento, compañeras, que ahorita que hablaban de la resistencia y de estas diferentes formas que hemos tenido de defendernos, de existir y de pronunciarnos. A mí de repente se me hace bien justo que podamos nombrar esas diversas formas que hemos encontrado de existir y de resistir. Y bueno, ¿de qué manera habitar los márgenes sociales y territoriales impacta directamente en nuestros cuerpos y en nuestra salud mental? Y cómo acuerparnos y sanarnos de esas vivencias que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué piensas, Lizzy? ¿Qué te resuena?
Hola, Liz. Bueno, pues primero me resuena mucho en la parte sobre habitar justo en margen territorial, porque sí impacta el lugar geográfico donde nosotros nos encontremos, ¿no? Yo creo que es por la representación que existe a veces o no existe en los lugares, ¿no? Sobre todo si hablamos de espacios chicos, comunidades, pueblos, ¿no? En donde existe o no existe justamente esta representación, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hablo desde una vivencia personal, ¿no? Si yo crecí en un pueblo donde no hubo una representación, por ejemplo, de parejas de la diversidad sexual, ¿no? Yo entonces no conozco que existe eso, ¿no? Si en mi normalidad no hay una representación acerca de la diversidad sexual, familias con dos madres o dos padres, yo no puedo entonces saber que existe eso también, ¿no? Entonces no solo hablamos, por ejemplo, como de si nos enseñan en la escuela o no, ¿no? Sino si nosotros lo vivimos, lo vemos, y cómo nosotros lo vamos asociando también, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, cómo afecta por ejemplo, mi cuerpo, mi salud emocional, yo diría que sí impacta y impacta cuando nosotros crecemos y nos damos cuenta de que existen más cosas o más formas de relacionarse con otras personas que no las vimos representadas. Y creo que cuando tu comunidad o algunas personas te rechazan o te excluyen o te dicen que una orientación sexual, por ejemplo, no es correcta, no es aceptada, no está bien, o que estás peor aún, que tienes, estás confundida, ¿no? O que tienes, y empiezan a patologizar eso, es lógico que entonces tengas un impacto emocional negativo, ¿no? Que puedas entonces pensar que algo está mal contigo, que necesitas arreglar algo, que necesitas curarte. Entonces, creo que sí, sí impacta, ¿no? De forma en cuanto al cuerpo, porque no hay representación, y en cuanto a la salud mental, porque también es estigmatizante, ¿no? Y es centralizante y es patologizante también. Entonces, creo que hay un gran impacto, ¿no? En la representación o no representación. Claro, ahorita me dejas pensando, ahorita que se hablaba de los territorios, cómo es diferente habitar nuestra identidad, nuestro cuerpo, nuestros deseos, dependiendo del lugar donde habitamos, ¿no? A mí, por ejemplo, me resuena mucho en cómo habitar estos márgenes. Ahorita me quedé pensando cómo los he habitado yo. Y creo que en muchos momentos los habito desde pasar desapercibida, ¿no? A veces los habito desde camuflajearme, ¿no? Entre las demás, ¿no? En el silencio también. Creo que quienes habitamos la diversidad también podemos habitar como ciertos cautiverios, ¿no? Como ciertos, como ciertos, sí, como ciertas cuevas de resguardo, ¿no? O de silencio que sirven como, pues, estrategias de autocuidado, ¿no? Yo a veces, pues, lo que hago es eso, ¿no? Como tratar de pasar desapercibida, o incluso a veces, pues sí, ¿no? Como lo académico también me ha ayudado mucho a resguardarme, ¿no? Como decir, bueno, soy lesbiana, pero también soy esto, eso, como que para que lo de ser lesbiana sea más pequeñito y no me molestes tanto, ¿no? O no pongas en tela de juicio quién soy como persona, porque no solamente soy alguien que habita la lesbiandad, ¿no? Este, y bueno, ¿cómo afecta eso mi salud? Híjole, a mí me ha pasado, creo que ha abonado mucho como a mi tema de la ansiedad, ¿no? Como a mi tema de la inseguridad también, como a veces mirar que no estoy en espacios seguros o también hay un costo en el pasar desapercibida o querer que te vean como las demás, ¿no? Y que es que no te sientes escuchado, ¿no? O sea, sientes que no resuenas en otros espacios. Entonces, cuando encuentras espacios de disidencia o de diversidad, es como, wow, ¿no? Hay más gente que puede entrar en sintonía
conmigo, y eso yo lo valoro muchísimo, ¿no? Entonces yo sí para mí la colectividad o encontrar grupos como estos o encontrarme más gente como yo es lo que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Pues a salir de repente de estos cautiverios, ¿no? Aunque a veces siento que estos cautiverios no tienen fin, ¿no? O sea, como siempre te tienes que estar resguardando. Una compa me decía hace unas 2 semanas, ¿no? Que para ella era bien difícil nombrarse. Dice, imagínate, yo trabajo con infancias, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo me nombro? ¿No? Entonces, por eso me resuena mucho, ¿no? O sea, de qué manera hemos habitado los márgenes. Creo que cada una de nosotros puede tener diferentes formas de según el territorio donde está el contexto cultural, político, religioso. Creo que hemos encontrado un montón de formas y se me hace bien valioso que podamos nombrarlas. Hola, hay una compañera. Hola, compañera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Cobón. Hola, Aurora. Te voy a repetir el primer planteamiento, ¿te parece, Aurora? Para que nos Sí, por puedas favor. compartir. ¿De qué manera habitar los márgenes sociales y territoriales impacta directamente en nuestros cuerpos y nuestra salud mental? ¿Y cómo acuerparnos y sanarnos de esas vivencias que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas? Ok. ¿Les comparto? Claro. Sí, bueno, pues Por favor, Aurora. tomo la voz. Entonces, pues antes quisiera yo presentarme. Yo soy Aurora Cobón y soy poeta, soy artista interdisciplinaria y también soy del Istmo de Tehuantepec. Entonces, a mí me gusta mostrar todos estos vértices que he sido a lo largo de mi vida, porque es muy importante saber desde dónde estamos vinculándonos y desde dónde estamos nombrándonos, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo me muevo más como en el mundo de las artes, lo cual me parece que hay un poco más de apertura en cuanto a nuestra sexualidad. Y la otra es que pues soy de la región del Istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca, donde es conocido mundialmente por tener el tercer género, que es los mushes o las mushes, ¿no? Porque también hay mushe guna, que es los mushes mujer, o mushengyu, que son los mushes que tienen roles de hombre, ¿no? Por nombrarlo así. Y también, pues, por otra parte, cabe mencionar que el papel de las mujeres lesbianas, pues, ha sido invisibilizado, y eso no quiere decir que no existamos desde tiempos prehispánicos, ¿no? Porque desde mucho antes de la llegada de los españoles ya existían estas formas de referirnos hacia la diversidad sexual y que, pues, obviamente, pues, con la intervención española o la conquista o la invasión, como querramos llamarle, pues han querido invisibilizarlo y sobre todo han querido hacernos creer que la diversidad sexual no existía, ¿no? Que esto es nuevo, cuando esto existía en los pueblos originarios y que era pues aceptado porque éramos parte de la comunidad. En el Istmo, sobre todo las mujeres lesbianas, que se les denomina Engyu, que Engyu es hombre, pero con el apóstrofe en la última letra, en la U, pues se transmuta a lesbiandad, ¿no? O también en San Blas Atempa, que se dice Gunangyu, que sería esta dualidad de Guna es mujer, Ingyu sería hombre, entonces esta dualidad de hombre-mujer, ¿no? Entonces, me gusta nombrar esto porque pues esto viene de una lengua originaria que es el Dichazá, viene de una de las ramas del zapoteco, y pues que esto existía desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, y que obviamente con la resistencia indígena, que siempre ha querido preservar sus costumbres, sus tradiciones, ante el sincretismo católico, ¿no? Que han tratado de borrar todo eso y de decirnos que no está bien aceptar a la diversidad dentro de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues nuestras ancestras mushes y engyus,
pues han hecho todo este recorrido socialmente para que nosotras en la actualidad podamos ser un poquito más libres, más visibles. No digo que plenamente, que al 100%, porque es mentira de que el Istmo sea el paraíso de la diversidad o el paraíso mushe o del matriarcado, ¿no? Eso es un mito. Y bueno, también pues hay una vela que es muy reconocida nacional, internacionalmente, y se ha hecho, no sé, películas, muchas cosas, ¿no? Con Netflix, HBO, que es la vela de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro, y que actualmente, bueno, yo pertenezco a una red de mujeres lesbianas y sexodisidentes en el Istmo de Tehuantepec, que empezamos a acuerparnos desde el 2020 con el COVID. Pues nos dimos cuenta que nos estaba atravesando a todas las personas en el mundo, pero sobre todo a las personas que pues estamos en situaciones más vulnerables, que somos personas de la diversidad sexual, que pues el acceso a nuestros derechos de servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, pues tenía una carga muy grande de estigmas, ¿no? Que vamos a un consultorio, sobre todo al ginecológico, y nos tratan como mujeres heterosexuales. Entonces, desde ahí, pues justo, ¿no? Te quieren dar condones masculinos o externos, como se dice ahora, y anticonceptivos y estas cosas, ¿no? Entonces, cuando les nombramos que somos lesbianas, que somos personas diversas, que somos queers, que somos no binarias, entonces hay algo en su concepción médica que se va rompiendo, se va fracturando, y de igual manera, pues este trato cálido se ve pues ausente, ¿no? Y bueno, nosotras como personas activistas, como artistas, pues decidimos acuerparnos y hacer una red que pues la fundamos desde el 2020, y pues las compañeras empezaron a bajar proyectos en coordinación con Mexfan, que es una clínica que está a nivel nacional, pero había una en Ixtaltepec. Desafortunadamente, por cuestiones económicas, de las cuales soy ajena, cerró la clínica, pero Mexfan había sido pues un gran aliado, y a través de Fondo Semilla se bajó un proyecto de salud sexual y reproductiva en el cual a las mujeres lesbianas y sexodisidentes del Istmo teníamos acceso a los servicios de salud, ginecológica, consulta general, nutrición, psicológica, y también empezamos a hacer eventos que creíamos, que sentíamos desde lo que nos atravesaba, que es lo que necesitábamos, ¿no? Que pues era autodefensa, sobre talleres de arte, sobre círculos de reflexión, cine debates. Entonces, esto pues lo hemos entendido a lo largo de nuestras experiencias, porque si bien las personas de la diversidad vivimos esto de una manera muy aislada, pues nos dimos cuenta que la única forma de hacer frente pues a las violencias sistemáticas era acuerparnos, hacernos pues un colectivo, hacer una red y resistir entre todos, todas, todes, que esa nos parecía como pues justamente una forma de entretejernos y de subsanar este tejido social, pues que en el Istmo de Tehuantepec nos atraviesa mucho la violencia, ¿no? La violencia de género, la delincuencia organizada y muchas cosas. Entonces hay muchos crímenes de odio, mucha homofobia que no se mencionan, ¿no? Hay una compañera muy conocida que es Amaranta, que ella tiene ahí, ella es socióloga, tiene una investigación sobre crímenes de odio hacia la comunidad del LGTB y sobre todo hacia las personas trans, ¿no? Y que en el Istmo de Tehuantepec, que si bien se dice es el paraíso mushe, es una mentira, ¿no? Porque hay un alto índice, pues, de muertes por ser persona diversa, por ser persona mushe, por ser persona NGU, por ser una persona trans. Y bueno, pues esto nos ha atravesado a lo largo de nuestras vidas, y justo decidimos no estar solas. La mayoría de las personas que empezamos esta red ahora son activistas
independientemente de sus trabajos extras que tengan, porque pues es complicado vivir del activismo y lo sabemos, entonces eso lo hacemos que por amor al arte, ¿no? Porque tenemos como esa chispa de esperanza de que no queremos que las personas como nosotras pasen en soledad toda esta transición, todo este trayecto, ¿no? Que a nosotras, a nosotres, nos hubiese gustado que desde la infancia tuviéramos estas referencias de saber que hay mujeres que son lesbianas y que son fotógrafas y que son maestras y que son doctoras y enfermeras y que son profesionistas y que también son personas con familia, que también son personas gestantes, ¿no? Y pues, bueno, eso un poco contestando a esta pregunta. Entonces, pues gracias y espero la siguiente pregunta. Gracias, Bueno, Aurora. Me dejas pensando como en esto de cómo hacemos para sanarnos y acuerparnos, la importancia de la colectividad, ¿no? O sea, de tener lugares donde resonar y escucharnos. Y también me dejas pensando como en aquellos temas que nos atraviesan a las mujeres lesbianas y que no se tocan, ¿no? Porque están atravesados por la heterosexualidad. Por ejemplo, la salud sexual, ¿no? O sea, cómo se nos mira a través de la heterosexualidad. ¿Cuántas necesidades que podemos tener a lo largo de diferentes etapas de la vida no se nombran, ¿no? No se nombran en lesbianas, en bisexuales, en personas de la disidencia, ¿no? Y eso se me hace bien, bien impactante en nuestra identidad, ¿no? Eso es lo que me estás dejando pensando, y también en la importancia de la colectividad, cómo al final es lo que nos acuerpa. Bueno, vamos a pasar a la segunda. ¿Cuáles han sido los principales retos para evitar el margen en el cotidiano y cómo deja de ser un lugar de vulnerabilidad para convertirse en un territorio de resistencia y creación colectiva, compañeras? ¿Quién gusta? bueno, sí, bueno, voy a hablar yo. A ver, Aurora, dale. Sí, pues, y esto está muy interesante esta pregunta porque muchas veces creo que las disidencias solo existimos y resistimos, pero nos cuesta mucho asumirnos y nombrarnos. Entonces, al menos yo, desde mi identidad cultural y demográfica, pues soy zapoteca, soy vinizá, ¿no? Pero también el saber un poco más acerca de mi cultura, de las costumbres, de las tradiciones y sobre todo de la lengua, porque las lenguas maternas o las lenguas originarias pues hablan mucho de cómo socialmente se estructura un pueblo, ¿no? Cómo funciona en sociedad, en comunidad. Entonces el saber que desde hace más de 500 años existían en mi pueblo personas de la comunidad, personas diversas, y que estas personas eran muy valoradas, eran personas que en su momento se creía que las personas mushes o las personas homosexuales eran personas que venían a curar porque tenían cierta divinidad, que habían sido creadas con ciertos poderes para curar, ¿no? Entonces estas personas antes eran personas que se les enseñaba a ramear, ¿no? A curar del empacho, a curar con hierbas, a hacer ciertos rituales. O sea, Y con dones. esto, ¿cómo? Perdón, que tenía ciertos dones. Ajá, sí, que sí, justo que habían nacido con ciertos dones y eso es muy bonito, ¿no? A mí me hubiese encantado, pues más joven, quizás desde la adolescencia, desde la infancia, pues saber esto, ¿no? Pero bueno, o sea, esto me costó como investigarlo y justo gracias a la vida que me ha puesto con personas que también investigan, que buscan y que comparten esa información, porque también cabe mencionar que hay personas que tienen mucha información, pero que son muy celosas, se lo guardan y no lo comparten, ¿no? Porque dicen que el conocimiento cuesta, ¿no? Pero justo creo que pues el conocimiento es para compartirlo.
Entonces, retomando, estas personas como curanderas, como sacerdotisas, tenían ese papel y ese rol en la sociedad, ¿no? Si esto pasaba desde hace 500 años, entonces, ¿qué pasó ahí, no? Hubo una ruptura, hubo un silenciamiento, y lo que quiere decir es que hubo violencia, ¿no? Con la llegada de la religión católica, que no quiero expresarme de manera mal, solo que es algo que nos ha atravesado, ¿no? Que dentro de nuestra sexualidad creo que la religión también ha sido una limitante que nos quiere decir cómo actuar, cómo pensar, cómo vestirnos, cómo relacionarnos. Entonces, en la actualidad, pues yo he adoptado la identidad Tengyue, al igual que mis compañeras mushes, adoptaron pues la identidad mushe, y esto, ¿no? También, pues yo vivo en la periferia, donde yo vivo es una colonia nueva, pero también viví en uno de los barrios originarios de Tehuantepec, que Tehuantepec se funda por 13 barrios al principio. Entonces, convivir en la comunidad y que convivir en un barrio o una colonia, pues aquí en el Istmo es muy diferente. Yo me siento más libre de vivir en la periferia que vivir en uno de los barrios antiguos, porque en los barrios antiguos pues hay ciertos cánones que se deben de cumplir, ciertos códigos de vestimenta para ir a la fiesta, ¿no? Hay shuanas, shelashuanas, que son como los mayordomos, pero con un sincretismo más profundo, porque son personas que son tomadoras de decisiones en la comunidad. Entonces, pues tiene como sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Y bueno, no entiendo que como es una identidad que yo he querido adoptar y que me ha costado, porque hay palabras muy fuertes en la vida, y una de esas palabras es asumirse lesbiana, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho en la adolescencia que cuando empecé a descubrir mi sexualidad, y entonces yo dije, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿no? Pero esto cómo se llama, cómo se nombra, cómo se come. Y recuerdo que amigas que también eran lesbianas, pues decían que eran gays, ¿no? Porque suena más suave, porque suena más bonito, porque no suena tan fuerte, tan disruptivo. Ahora lo entiendo, ¿no? Que acá se trata de romper con eso, de ser disruptiva, de ir a contracorriente. Ahora lo entiendo, ¿no? Pero también lo entiendo porque también soy una persona que, que se ha esforzado en prepararse, ¿no? Porque no es lo mismo nombrarse lesbiana desde un escritorio, desde detrás de una cámara, desde un consultorio, que nombrarse lesbiana desde la periferia, de personas que se dedican, no sé, al comercio, ¿no? O que no han tenido la oportunidad de tener una licenciatura. Entonces, también siento que el peso de la educación, pues sí tiene un papel muy importante y fundamental, ¿no? Entonces, yo afortunadamente, pues, tengo una licenciatura, soy gestora cultural, soy poeta, soy activista. Entonces, como todas esas cosas, he sentido que la sociedad dice, ah, bueno, tú sí puedes nombrarte lesbiana, pero esta de acá no. Entonces, yo creo que pues justamente se vive muy diferente nuestras identidades desde dónde nacimos, desde dónde crecimos, desde dónde nos estamos desenvolviendo, a qué nos dedicamos, ¿no? Sí veo ese trato muy diferente con las compañeras que se dedican a la salud, con las doctoras, que con las compañeras que son obreras, ¿no? Por supuesto. Y bueno, un poco contestando la pregunta. Gracias, Aurora. ¿Quieres ir, Liz? Pues bueno, cuando hablamos de cuáles son los principales retos al habitar el margen dentro de la cotidianidad, yo, por ejemplo, pienso en el trabajo, ¿no? Ahorita que yo te escuchaba, Sofi, cuando hablaba sobre que era difícil cuando trabajamos con niñeces, yo también lo he pensado, ¿no? Porque cuando tenemos contacto con este tipo de poblaciones, niñeces, juventudes, adolescencias, yo he notado que hay ese tabú, ¿no? O sea, como si soy su maestra, ¿no? O
abordar ese trabajo, porque pareciera que tenemos cierto conflicto cuando hablamos sobre sexualidad y sobre poblaciones más jóvenes. Porque nosotros creemos, ¿no?, de forma como ya muy interna o adoptamos un pensamiento, ¿no?, como de que en realidad hablar de esta parte de nuestra sexualidad les va a traer confusión a los niños y a las niñas. Y desde ahí entonces me estoy dando cuenta que seguimos teniendo cierto tabú internalizado, ¿no?, porque seguimos creyendo que esas poblaciones no lo entenderían, ¿no? Y creo que eso es un reto cotidiano, porque los niños y las niñas ya ocupan un espacio aquí, porque los niños y las niñas no son el futuro de México, son el presente, ¿no? Y entonces, si seguimos teniendo como esos tabús, ¿no?, hacia esa población, aparte de que es adultocentrista porque pensamos que ellos y ellas no lo entienden, sí veo que es un reto cotidiano, ¿no?, porque los niños y las niñas ya ocupan un espacio aquí, y cuando tenemos este conflicto pareciera interno para hablarles de nuestra sexualidad a ellos y ellas, entonces noto ahí que seguimos teniendo como esa barrera, ¿no? Porque a mí también pasa mucho, ¿no? También pienso que otro reto en la vida cotidiana al habitar el margen es la expresión, ¿no?, a veces de nuestro cariño, ¿no?, que es un derecho sexual y reproductivo, ¿no? Es un derecho que nosotros tenemos de expresar en la calle, en una vía pública, en un espacio público, cariño con nuestra pareja, ¿no?, nuestra novia. Y entonces, cuando nos sentimos miradas, observadas, excluidas, ya no hacemos valer ese derecho, ¿no? Y sigue siendo entonces un reto cotidiano, porque, como decía Aurora, ¿no?, como está muy chido, ¿no?, como leer que tenemos ese derecho y está muy chido como saber que sí, ¿no? Pero ¿qué tal cuando ya nos portamos así, ¿no? Y luego Aurora decía algo muy importante, que es que no habitamos de la misma manera la diversidad, siendo o teniendo las herramientas que tenemos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo habitar este margen de mi sexualidad, porque, como decía Aurora, porque a lo mejor estudié algo, porque sé sobre mis derechos, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con el margen que a lo mejor no tiene esa herramienta, ¿no? Sin tampoco subestimarlo, pues, ¿no? Pero más que subestimar a las personas y las herramientas o que tengan o que no tengan, es dónde las están desarrollando, ¿no? Dónde están paradas esas personas. Y esa es mi tercer punto en los retos, que es ligado a lo que yo decía al principio, la representación que nosotras podemos o no tener, ¿no? Porque si bien nosotras estamos como en esta sociedad cristiana o católica, ¿no?, que sabemos que la religión ocupa un lugar muy grande, ¿no?, y a veces no dimensionamos qué tan grande es, pero por ejemplo, hay muchos pueblos aquí en la Mixteca, pues, ¿no?, en Oaxaca, que tienen, por ejemplo, nombre de santos, ¿no? Mi pueblo se llama Asunción Coyetepeji, ¿no?, por la Virgen de la Asunción. Entonces, en realidad, la religión sí tiene un peso bien grandote, y la institución, y la iglesia como institución, ¿no? Y entonces, si empezamos a escuchar estos discursos desde nuestros pueblos, en donde, pues, el hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre, ¿no? Y nuestro propósito es que tengamos una familia, y que esta familia atraviese todas las adversidades, y que tengamos hijos, hijas, ¿no? Y yo escuchaba, por ejemplo, mucho también, ¿no?, como de una maestra que decía que nuestro discurso escolar también había sido así, ¿no? Como naces, creces, te reproduces y luego te mueres, ¿no? Entonces, sí, también está esta otra barrera, ya con esto voy cerrando, desde la educación sexual integral, ¿no? Es otro reto. Uno, porque como creo que también por ahí lo mencionaba Aurora, la educación sexual no muchas veces es integral, ¿no?, en las escuelas, ¿no? Y muchas veces creemos que hablarle de educación sexual a las juventudes, a las adolescencias, es hablarles sobre cómo van a tener relaciones sexuales y cómo no se tienen que embarazar, ¿no? Y ya, ¿no? Y no hay nada más, ¿no? No hay, pareciera que no hay otra cosa más allá del acto coital, ¿no? Sino, no se habla justo como de la diversidad, no se habla de una disidencia sexual, no se hablan de expresiones de género, ¿no? Porque yo, por ejemplo, podría decir que soy lesbiana, por ejemplo, o bisexual, y a lo mejor no cumplo con un rol estereotípicamente como de lesbiana. Entonces, son como de expresión de mi género, ¿no? Entonces, yo pienso que sí son varios retos ahí, a los que nos enfrentamos al habitar al margen, que muchos pasan desapercibidos porque están internalizados como lo del
estigma con las juventudes y niñeces, y otros los traemos desde que la historia de nuestros pueblos, ¿no? Y que pues no es nuestra culpa, ¿no? Pero justo pues si los vemos, pues entonces ahí como que ya tenemos un panorama más amplio, ¿no? Gracias. Híjole, yo me quedo pensando en que uno de los principales retos para mí ha sido como el nombrarme. Hace rato decía algo, Aurora, ¿no? O sea, lesbiana, pues está fuerte, potente, ¿no? Aparte está largo, ¿no? Y gay, pues sí, está lindo, ¿no? Chistoso, o sea, tierno. Y es una palabra que a mí me hace mucho ruido, ¿saben? Y entonces yo de repente decía, no, pues es que yo soy una mujer que le gustan las mujeres, ¿no? Porque sonaba menos pesado, menos fuerte, ¿no? Y algo que yo descubrí cuando yo me empecé cuando yo empecé a ver que a mí me gustaban las mujeres, era que yo le tenía mucho temor a la idea que yo tenía del homosexual, porque ni siquiera tenía la palabra lesbiana registrada. A mí me ayudó muchísimo mi médica general era lesbiana y yo no sabía, ¿no? Pero creo que ella ya me había visto, ¿no? Porque cuando yo le dije, fue la primera persona que yo le dije, me acuerdo mucho que me dijo, tú vas a elegir cómo quieres ser. Y sí, tienes que aprender a observar qué quieres y qué no quieres, ¿no? Porque yo la idea que traía era, pues, una idea bien estereotipada, ¿no? Entonces, algo que a mí me ha costado trabajo, ha sido un reto para mí, ha sido nombrarme, y porque yo también, algo que a mí me había seguido mucho tiempo, era como yo no quiero que los demás me miren, ¿no? Por esta idea que la gente puede tener de la lesbiana, ¿no? De las personas, ¿no? O sea, como bueno, no sé si ustedes se han topado, ¿no? Con estos prejuicios que hay sobre las lesbianas, que incluso pueden ser diferentes en los territorios. Yo escuchaba a Aurora, ¿no? Como ahí de donde es ella, pues al final tiene una historia, cómo puede ser, cómo había sido vista y cómo es vista ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no quería que tuvieran una imagen negativa mía, y entonces creo que mucho tiempo yo luché por ello, y una forma que yo tuve de contrarrestarlo fue refugiarme en lo académico y en lo intelectual, ¿no? O sea, mínimo, pues sí, soy lesbiana, pero tiene una licenciatura, ¿no? Como dijera Aurora, ¿no? Pero pues es maestra, ¿no? Pero pues es psicóloga, pero pues hace esto, ¿no? No solamente es aquello. Entonces, como por esforzarme, como que la gente viera que era yo un ser humano decente, ¿no? O sea, así, entre comillas, yo sé. Y entonces, creo, ¿no? Que ¿eh? Menor de los problemas. Digo, que el ser lesbiana era el menor de los problemas. Pues. Ándale, ¿no? Como, bueno, y le gusta el rojo también, ¿no? Como así. Y entonces yo ahí me di cuenta de algo, ¿no? Como de mi lesbofobia interna, ¿no? Entonces a mí me empezó a interesar incluso ese tema, ¿no? La lesbofobia, la lesbomisoginia, porque incluso nosotras no somos vistas igual que los homosexuales, ¿no? O sea, al final, pues somos mujeres, ¿no? En un sistema patriarcal, que es como vamos a poner en el centro de nuestro deseo a una mujer y no a un vato, ¿no? Entonces, claro que el castigo, la mirada hacia nosotros, pues ha sido bien diferente, ¿no? Y creo que lo hemos vivido desde nuestros territorios, lo hemos vivido de alguna forma, ¿no? Entonces, después, a mí me ayudó mucho como estarme acercando al feminismo, pues a las desobediencias, como a la resistencia, como a la protesta, como al activismo, como para yo no ver como lesbiana, como, ay, lesbiana, como este peso, sino como, pues, sí, soy lesbiana, ¿no? O sea, que resuene. Como un acto de resistencia, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho eso de existo porque resisto, ¿no? Entonces, a mí me convoca mucho, pues, estar en estos espacios, estar con otras mujeres, estar con la diversidad y la disidencia, porque para mí hace clic pues, como en este sentido de digno de ser nombrada y de ser vista, ¿no? Y dejar de resguardarme o de estar en los cautiverios, aunque sí existe de repente este miedo, ¿no? Porque a veces no hay espacios que no son seguros
para nosotros, o sea, al menos yo así lo vivo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy con la desobediencia y con la disidencia, pues yo sí me siento bien arropada. Y pues sí, eso era. Gracias. Bueno, vamos con la tercera, chicas, ¿no? ¿Cómo se cruzan las realidades del territorio, la tierra, la comunidad, la migración con la identidad LGBT+? ¿Qué opinan? Quien guste tomar la voz. ¿Cómo se cruzan las realidades del territorio, la tierra, la comunidad, la migración con la identidad LGBT? Bueno, pues empiezo yo. Dale. Pues geográficamente el Istmo ha sido pues un paso, una transición migratoria desde, no sé, desde los aztecas, ¿no? Desde el imperio ahí zapoteca. Y pues a mí me ha tocado desde la infancia ver este paso migratorio que se hizo más notorio en el 2023, empezaron a cruzar caravanas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que había un grupo de personas homosexuales y llevaban una bandera, ¿no? Se me hizo una imagen muy poderosa porque yo sé que este contexto en el que actualmente está el Istmo de Tehuantepec de mucha violencia, pues es muy peligroso nombrarse persona de la diversidad y persona migrante, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió, pues, fue justo acercarnos y preguntarles si necesitaban algo, como pues tratar de arropar a estos compañeros. Y lo que nos dijeron es que necesitaban una bandera más grande. Nos dio como mucha ternura que justo no nos dijeran que necesitaban dinero, ropa, comida, hospedaje, sino que necesitaban una bandera más grande. Y esto habla pues de la identidad que tienen, que portan y que la están viviendo desde la dignidad y desde la resistencia de personas migrantes LGBTs. Y bueno, en cuanto al territorio, pues aquí en el Istmo, pues son sistemas normativos internos, mucho del territorio, donde yo vivo, que pues es más o menos como el centro del Istmo, que es Tehuantepec, pues está el comisariado de bienes comunales, donde pues sí puedes tú ser acreedora de un espacio, de un terreno, pero no puede ser de comisariado, ¿no? O sea, hasta ahorita no ha habido una mujer que sea la comisariada, ¿no? Entonces, pues sí hay mucho machismo, ¿no? Entonces, y yo lo miro como muy lejano, hasta imposible pensar que pueda haber algún día una mujer comisariado o comisariada LGBT, ¿no? Entonces, en cuanto a la cuestión del territorio, de la toma de decisiones, pues sí está como muy complicado, muy regulado y muy en la mano de los hombres. Y pues, ¿cómo vivimos acá la cuestión del territorio? Pues yo pienso que la tierra, que el territorio, quienes más lo cuidan son las mujeres, quienes más siembran. Entonces yo vengo de una familia que sí es matriarcado por la ausencia de los padres, ¿no? De los varones, pero pues esto es violencia, ¿no? Es violencia sistemática, el abandono del hogar, el que haya madres solteras. No es una decisión tomada por las mujeres, ¿no? Sino pues es una decisión tomada por hombres que no asumieron esa responsabilidad o ese rol de género de proveedores. Entonces yo siempre he aprendido de las mujeres, de mi madre, de mis tías, a sembrar, a cosechar. Entonces yo donde vivo hay muchos árboles y eso he aprendido desde la infancia, ¿no? Que la tierra se debe cuidar, que se tiene que proteger, que se tiene que cultivar, que se tiene que procurar, porque es de donde nos alimentamos. Y que pues la tierra es mujer, ¿no? Como eso lo aprendí de mis familiares mujeres, ¿no? Y que si la tierra tú la cuidas, pues la tierra te da, la tierra florece. Pero si la descuidas,
pues justo, ¿no? Careces de algo, ¿no? Careces de sombra, careces de un fruto, careces pues de un oxígeno limpio, pues de tener un espacio menos caluroso, porque aquí estamos a 38 hasta 45 grados. Entonces sí he visto como que la relación con la naturaleza, con el territorio, sí está muy arraigado en manos de los hombres en cuanto a la propiedad, pero en cuanto a cuidarlo, pues está más representado por las mujeres. Y bueno, también yo lo veo como, como una conquista, no sé qué palabra utilizar en este momento, no me viene a la mente, pero por ejemplo en la vela de las intrépidas, que la mayoría de las mushes, o sea, son mushes mujeres y mushes hombres, según sus roles que quieran asumir, llevaban puestos, se le llama como un espacio que te dan donde tú pones tus sillas y recibes a tus invitados y les das de comer y de beber. Entonces nosotras pues estuvimos ahí cabildeando y buscando la manera de acercarnos a la sociedad de las intrépidas para poder ser socias. Entonces esto lo logramos en el 2022 más o menos, que para nosotras pues fue una gran victoria porque las lesbianas, las NU, las diversas, hemos sido pues estamos al margen, ¿no? Okay. Como las muchos saben que existimos y que también, o sea, resistimos y vamos y hacemos y colaboramos, pero nos invisibilizan, ¿no? O sea, siempre son como las mushes o los gays los que van al frente, los que salen, los que hablan, ¿no? Los que dan las entrevistas, los que salen en los periódicos, en las notas, en las series, ¿no? Pero no las mujeres, ¿no? No las mujeres diversas o bisexuales o engyus o lesbianas. Entonces, pues sí he entendido que es muy importante nombrarnos, al menos quienes podemos, quienes tenemos esa capacidad, esa fuerza, ese valor y esa plataforma para hacerlo, que pues es bien importante porque no todas, no todos pueden, ¿no? Es muy complicado a veces nombrarse pues diverso, diversa desde la comunidad. Entonces, yo tengo una anécdota que a veces voy a pintar murales con una amiga que también es diversa, es Ana Chopa, es una muralista muy conocida acá del Istmo, de San Blas Atempa, y hemos estado en comunidades pues remotas, ¿no? De la Sierra Sur, de la Norte, donde pues no hay señal, entonces apenas hay luz eléctrica, en que por seguridad nos hemos visto en la necesidad de asumirnos heterosexuales, porque es un contexto pues rural muy pues peligroso para personas de la diversidad. Entonces recuerdo que nos contaron que 5 años antes habían metido a la cárcel a un maestro porque era homosexual, porque lo vieron demostrándose cariño con otro hombre de la comunidad. Al maestro lo metieron en la cárcel y a la persona de la comunidad pues huyó, ¿no? Porque él sabía que eran muy herméticos, ¿no? Con esto de la sexualidad y la heterosexualidad obligatoria. Entonces nosotros al escuchar eso, pues así cuando nos preguntaban, no, ¿y que tienen marido y que tienen novio? Ah, sí, tenemos novio. Entonces también es como una forma que nos sentimos traicionadas hacia nuestra propia persona y ante la lucha, pero que también en este tipo de contextos y situaciones, pues a veces es necesario, ¿no? Como una manera de protección. ¿No? Sí, de cuidarnos. Claro. Sí. No, sí, me resuena mucho, o sea, justo eso lo mencionaba yo al principio, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tenemos que camuflajearnos por un asunto de seguridad, ¿no? No un asunto de no querer nombrarnos. Sí, es algo que creo que de alguna forma todas hemos tratado hemos pasado, ¿no? Hemos habitado. Y bueno, yo me quedo pensando como en cómo se cruzan las realidades. Yo estaba escuchando hace unos días en una clase que la maestra hablaba de cómo las personas somos sujeto
somos un sujeto político y se refería a eso como en nosotras está la representación de nuestro contexto sociocultural, ¿no? O sea, tanto desigualdades como presiones, ¿no? Producto, pues, de un montón de cosas, ¿no? La raza, condición económica, lugar geográfico, en este caso orientación sexual, ¿no? Y que por supuesto eso influye en la construcción de nuestra identidad, ¿no? O sea, cuando ella hablaba, ¿no? Cuando nos decían es que todas las personas tenemos agencia o capacidad de responder, ella decía, y sí me gustó, es que no solamente es eso, o sea, somos un sujeto político atravesado por varias cosas, clase, raza, lugar geográfico, que hace o posibilita una forma de respuesta ante una situación, ¿no? Y que en base a ello, pues, construimos nuestra identidad, ¿no? Entonces, creo que más bien este cruzamiento, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ser una lesbiana en el Istmo, ¿no? Donde está Aurora, donde está Liz, donde estoy yo, donde es la Ciudad de México, en otro país, que acá, o sea, tenemos realidades diferentes, aparte de nuestros cuerpos, nuestro color de piel, ¿no? O sea, creo que cada uno de esos elementos, por supuesto que influye uno en la idea que yo puedo tener de serlo, en lo que yo piense de ello, en cómo me relaciono con los demás, ¿no? Y también como el contexto donde yo me encuentro influye muchísimo también, o sea, esto que hablabas tú, Aurora, ¿no? O sea, qué tanto estamos, cómo nos tenemos que cuidar o resguardar o cómo nos podemos nombrar dependiendo del territorio donde estamos o del lugar donde estamos, ¿no? El territorio donde nos coloca también, ¿no? Cómo nos miran. Entonces, creo que pues al final somos personas que en la construcción de nuestra identidad están atravesadas muchísimas historias, muchísimos factores que por supuesto que tienen poder, ¿no? En lo que podemos pensar o en lo que pensamos que es ser una lesbiana, ¿no? Lizzy, ¿quieres que nombre de nuevo la pregunta? Por favor, disculpe. ¿Cómo se cruzan las realidades del territorio, la tierra, la comunidad, la migración con la identidad LGBT+? Sí, pues yo nada más, rapidísimo, creo que ya lo mencionaron muy bien y que ya lo venían como, creo que ya veníamos como hacia esta dirección. Yo solo me quedaría, con lo que pienso es que no es lo mismo vivir una diversidad, incluso en Oaxaca, siendo nuestro estado. Incluso aquí no es lo mismo, porque yo, por ejemplo, escuchaba, como bien dices, escuchaba a Aurora, escuchaba cómo ella reconoce esos espacios de diversidad desde hace muchos años, ¿no? Y luego yo pensaba en mí y pensaba en la Mixteca, específicamente del lado donde yo estoy, porque la Mixteca es muy grande, y cómo yo no tenía como esa misma representación, ¿no? Siendo Oaxaca un estado, siendo todas nosotras de Oaxaca, y cómo se atraviesa de diferente forma por el territorio, ¿no? Entonces yo nada más me quedaría con eso, con que se atraviesa de una forma, digo, o sea, podemos compartir cosas en común que le pasan, digamos, como a la diversidad de forma más común, ¿no? Como a lo mejor esta no representación, no visibilización, ¿no? O este estigma o esta represión. Pero ya de ahí en fuera, creo que sí depende mucho como del espacio y territorio en el que estemos y cómo históricamente también ese espacio nos ha o no representado, o nos ha o no vulnerado, o nos ha ignorado, o nos ha atacado, ¿no? Porque como dice Aurora, cuántos crímenes de odio por lesbofobia o por homofobia han habido. Entonces, nada más eso. Gracias, Liz. Pues bueno, el tiempo se nos ha ido rapidísimo en esta conversación. Ya vamos para la recta final, ¿va? Y bueno, me gustaría que pensáramos en lo siguiente: ¿cómo se construirían espacios de comunicación propios desde y para el margen para que nuestras voces y realidades sean escuchadas sin ser instrumentalizadas? ¿Cómo se construirían espacios de comunicación propios desde
y para el margen, para que nuestras voces en realidad sean escuchadas y sean instrumentalizadas. No sé quién. Pues yo pienso que todo se debería construir desde la colectividad, porque desde el individualismo ya vimos que no nos lleva a nada y que es mucho más difícil. Entonces, yo he observado que en la diversidad sexual, luego las lesbianas no se llevan con los homosexuales y los homosexuales no se llevan con las trans, y hay esta gran división, ¿no? Entonces hay que entender que el mundo nos quiere divididos, divididas, y nos quiere callados, separados, aislados, nos quiere silenciados, y en cuanto no entendamos eso, no vamos a poder estar construyendo pues espacios más dignos en los cuales nos podamos comunicar de maneras más asertivas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se puede hacer justo desde lo colectivo, desde lo interdisciplinario y sobre todo, pues desde nuestro suelo común, desde nuestras comunidades. Creo que es muy importante empezar desde ahí, pero también ir tejiendo redes de apoyo a nivel estatal, ¿no? No solo regional y nacional, inclusive hasta internacional. Actualmente hay muchos fondos de apoyo, hay proyectos que están muy enfocados hacia la diversidad, hacia grupos vulnerables, a personas de mujeres, y creo que también un poco pues justo apostarle a eso, ¿no? A ir construyendo espacios colectivos, comunitarios y pues aprovechar también esos fondos que existen, ¿no? Que a veces hay organizaciones que son acreedoras de estos proyectos y son organizaciones que no trabajan los temas LGTBs, que no tienen personas LGTBs en sus colectivos y pues eso, y también pues apropiarnos de los medios de comunicación, ¿no? Alzar la voz, hablar, participar, ¿no? Y pues tener este puente, esta conexión con lo municipal. Al menos aquí en mi ciudad, pues la presidenta se acuerda de que existe la diversidad en junio, cuando ya va a ser la marcha del Pride, entonces ya nos manda a traer que si quiere un conversatorio, que si quiere una charla, que una entrevista, que algo, ¿no? Entonces, no hay que cerrar esas puertas, ¿no? Sino al contrario, hay que abrirlas y ser muy asertivos y asertivas en la forma que hablamos, en la forma que decimos las cosas y tener muy en claro qué queremos y qué no queremos, ¿no? Porque también existen muchos grupos antiderechos que hacen eso, ¿no? De, ay, te invito a un conversatorio y así, para pues justo acorralarte y decir cosas que están fuera de lugar. Y, y pues bueno, eso, y también pues en nuestros espacios que vamos creando, que no siempre son espacios físicos, sino a veces pues son estos espacios que en lo colectivo generamos cuando hacemos ciertos eventos, ciertos diálogos, ¿no? Que nos reunimos pues para tomar ahí de unas aguas frías, no sé, ¿no? Ese también son espacios que se construyen y sobre todo pues hay que acuerparnos y hablar las cosas, porque pues justo como decían, luego tenemos discursos antiderechos sin darnos cuenta y tenemos también pues esta lesbofobia, esta homofobia interiorizada que, que no nos damos cuenta y que el compañero de al lado lo está ahí repitiendo y repitiendo. Entonces también pues educarnos todos, todes, y hay muchas maneras de hacerlo, como a través de documentales, de películas, de libros, de charlas, ¿no? De convivencias, de juegos, de dinámicas, de talleres. Entonces, pues eso y no sé, nuestras realidades, pues al menos a mí me gusta como cuando hago eventos, pues invitar a personas de la diversidad, ¿no? Para que se tenga ese enfoque, porque si bien hay personas que ya están haciendo cosas, pero también pues hay personas que de la diversidad que son fotógrafos, que hacen teatro, que hacen música, entonces al menos
yo que mi ámbito es el arte, pues justo me gusta trabajar con estas personas de la diversidad porque las miradas son bien diferentes desde la diversidad que desde la heterosexualidad. Y bueno, un poco contestando a la pregunta. Gracias. Buenísimo, gracias, Aurora. Liz. Sí, pues igual la pregunta es ¿cómo Te escuchamos un poco entrecortada, Liz. No sé si me escuchan. Ay, por ahí ya. Sí. ¿Cómo justo reconocer así? Creo que creo que los que ahorita estamos así, ¿cómo podemos asegurar seguros? Creo que la forma que lo estamos haciendo ahorita es más viable, Perdón, Liz, de nuevo se está entrecortando, no sé. Sí, se oye muy cortado. Y entonces, si gustas escribirlo y lo leo. A ver ahí, habla. No sé, yo escucho una sirena, no sé de dónde es, pero ¿De ya dónde no sé. estoy yo? Pero ahí ya te escucho mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, pues yo nada más les decía que como que se construyen esos espacios conociéndonos entre nosotras, ¿no? Justo sabiendo qué hace cada una, dónde está, conociendo nuestra verdadera historia, nuestra verdadera intención, porque creo que es fácil instrumentalizar a veces las voces, ¿no? Pero ¿cómo nos aseguramos de construir espacios seguros o espacios que realmente tengan un propósito informativo, de visibilización o concientización? Para mí son como estos, exactamente este espacio que estamos teniendo nosotros ahorita. Es como, es conectar, es llamar, es tocar puertas, es preguntar, es quién está en este territorio, quién hace qué cosa. Y reunir esfuerzos, ¿no? Y juntarnos, porque creo que lo que ahorita nos tiene a nosotras juntas es de verdad compartir experiencias, ¿no? Porque esto tiene un propósito, o sea, el que nosotros estemos aquí conectadas tiene un propósito, visibilizar, enseñar, mostrar que existe un margen, ¿no? Entonces, para mí eso es construir espacios realmente con un propósito, con una visión, ¿no? Con un sentido. Y a partir de esto, lo que nos tocaría a nosotras es no perdernos la pista, ¿no? O sea, como yo ya sé quién es Aurora, sé quién es Sofi, y sé qué hacen, sé dónde están, sé qué las mueve. Y entonces no perdernos, porque creo que entonces aquí estamos justo tejiendo esta red que es, no nos vamos a perder, vamos a seguir en contacto, vamos a saber qué hace cada uno, porque esa es la red, o sea, esa sería una red regional, como lo decía Aurora, o una red no solo estatal, ¿no? Obviamente podemos hablar a escalas muy grandes, nacionales, internacionales, pero creo que podemos empezar por eso, ¿no? Para mí esto que estamos haciendo es construir ese espacio. Gracias. Para mí es nombrarnos, quienes podamos hacerlo, como bien dice Aurora, y desde nombrarnos también nombrar lo que necesitamos, ¿no? O sea, creo que es importante que dejemos de ser como un imaginario y que nos veamos desde todas las intersecciones que nos atraviesan, todas las realidades que nos atraviesan. Y eso ayudaría mucho también a pensar y a ver que el hecho de que seamos diferentes, porque digo, esto que dice también Aurora, ¿no? O sea, de cómo desde lo LGBT, si es cierto, somos diferentes, ¿no? Incluso siendo mujeres lesbianas somos muy diferentes, porque nosotras tres incluso somos diferentes porque estamos en diferentes territorios, tenemos diferentes edades, tenemos diferentes cuerpos, diferentes formas de pensar, pero eso no tendría que ser un obstáculo para que no podamos dialogar, ¿no? Incluso dialogar de esas diferencias que nos pueden atravesar, y tejer puentes, ¿no? Puentes de comunicación. Entonces, yo también apuesto hacia la colectividad.
Y la colectividad no necesariamente es que todas pensemos igual o todos pensemos igual. Creo que la colectividad también parte de reconocer y respetar las diferencias y también de reconocer las identidades que nos atraviesan a cada una, de respetar las geografías que atraviesa cada una, de esas diferencias que atraviesa cada una. Y estos espacios son muy valiosos para ello, ¿no? Creo que espacios que surjan desde nuestras propias necesidades, que serían bien importantes para no instrumentalizarnos y no ser este, esta carne de mercantilización que seguramente vamos a hacer en junio, ¿no? Como dice la compañera, ¿no? Pues ya viene el mes de la diversidad, pues vénganse chicas, vamos a hablar acerca de, ¿no? Y pues sí, o sea, realmente el Pride, pues para mí de nuevo es como un bracito más para mí del sistema capitalista y patriarcal, porque no pasa nada más que las empresas vendan un montón de cosas porque todo el mundo saca el arco iris, ¿no? Hasta hay hotcakes de arco iris, tenis, calzones, una variedad inmensa de cosas, pero en términos de derechos, o en términos de visibilización, de respeto y de dignidad, pues no estamos avanzando tanto, y que los avances que tenemos vienen de nuestras voces, ¿no? De las voces de quienes estamos habitando estas disidencias y estas desobediencias de identidad y de orientación sexual. Entonces, para mí es súper valioso también tener estos espacios de escucha, que los sigamos teniendo, compañeras, y como dice Lizzy, pues que no nos perdamos el contacto y ver también desde el territorio que habitamos cómo podemos contribuir, pues, a la realidad de la otra o de las otras, ¿no? Creo que eso es bien importante, ¿no? Cómo las diferencias nos pueden abonar a seguir caminando juntas, juntos o juntas. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho a la red la oportunidad de hoy de poder escucharnos, de poder dialogar, que las personas nos escuchen, y también de que justamente no venga de la banda de acá el poder hablar del día de la lesbofobia, de la bifobia, ¿no? De la homofobia. Creo que eso es súper importante. Joshua. Sí, no, pues muchísimas gracias desde toda la equipa de la Red Oaxaqueña por el VIH. Queremos agradecerles muchísimo su participación. La verdad estuvo bastante interesante y como lo dije desde un principio, ¿no? Hay que también respetar los espacios de cada una de las poblaciones que están. Me tocó hoy como estar aquí presente, sin embargo, creo que sí es importante como respetar esos espacios. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Muchas gracias, Sofi, por la moderación del día de hoy. Sabemos que eres una gran aliada y claro, no se pierdan, ahí saben que desde la Red Oaxaqueña por el VIH, ahí les compartimos los contactos de cada una para que se tengan. Y bueno, les invitamos a seguir esta serie de conversatorios. Toda esta semana vamos a tener diferentes participaciones desde diferentes realidades, que lo que nos interesa mucho es que justamente tengamos este diálogo donde podamos establecer y conocernos más. Y por eso este espacio se llama Creando Diálogos, Tejiendo Redes. Entonces, pues les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron conectadas. Muchísimas gracias, Aurora. Muchísimas gracias, Lizzy. Muchísimas gracias, Sofía. Y pues bueno, con esto damos por terminado este primer conversatorio que estuvo increíble, la verdad. Muchísimas gracias. 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 Gracias por la invitación. Saludos. Bye.